Feliz sábado, hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Estamos muy contentos y de parte de la Asociación Central de Honduras queremos extenderle a cada uno de ustedes una calurosa bienvenida a este programa especial de Culto Divino. Y para comenzar nuestro programa les invito a que ahí donde se encuentran nos puedan acompañar para tener una corta oración. Querido Jesús, que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este sábado que nos das para compartir como familia, sobre todo para honrarte y glorificarte a ti en esta mañana. Queremos pedirte de manera especial por cada familia que nos acompaña desde sus hogares a través de las redes sociales, que tú puedas estar con ellos y sobre todo, Señor, que tu bendición alcance para los que están a su alrededor. Bendice este programa de manera especial y sobre todo que salgamos llenos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Feliz sábado, hermanos. Para comenzar nuestro culto divino lo haremos cantando las notas del himno 420. Nunca desmayes. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. En duras pruebas y en aflicción, Dios cuidará de ti. En tus conflictos y en tentación, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. De sus riquezas te suplirá, Dios cuidará de ti. Jamás sus bienes te negará, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Si vienen pruebas o cruel dolor, Dios cuidará de ti. Tus cargas pon sobre el Salvador, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Sí, cuidará de ti, Dios cuidará de ti. Los invito a que busquen en sus Biblias la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Jeremías 17:7. Y dice: bendito el que confía en el Señor y pone su esperanza en Él. Dios bendiga su palabra. Ha llegado una parte muy especial para cada uno de nosotros como familia, donde podemos adorar a nuestro Dios, para lo cual les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para tener una corta oración por los diezmos y las ofrendas. Señor Jesús, te pedimos en este momento de manera especial por los diezmos y ofrendas que se van a presentar ante tu trono. Te pido que puedas ser de bendición para cada una de las personas a la cual ha sido destinado y sobre todo que pueda servir para el avance de tu obra. Bendice siempre los bolsillos de nuestros hermanos y que nunca pueda faltar nada en nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Probad y ved. Historia de hoy: evangelismo en la huerta.
Mi nombre es Cristina Chávez Balín y soy profesora de una de las escuelas públicas del municipio de San Pablo. Cris, ¿conoces nuestro proyecto de la huerta, no es cierto? Sí, lo conozco. Tengo un enorme problema y creo que solo tú puedes ayudar a la escuela en esta situación. La profesora que realiza este proyecto, en el cual la escuela ha invertido mucho porque trae muchos beneficios para los alumnos, pues bueno, ella no puede continuar con el proyecto porque tiene problemas de salud. Entonces pensé que tú podrías continuar con esta labor. ¿Pero por qué yo? Yo soy profesora de portugués e inglés. Pensé en ti porque siempre estás preocupada con la alimentación y salud de nuestros alumnos. Siempre estás buscando una alimentación saludable, buscando recetas. ¿Nunca pensaste en abordar este proyecto con nosotros? ¿Aceptarías? En aquel momento, elevé mis pensamientos a Dios y le pedí una respuesta. No entendía nada de huertos y estaba frente a un gran trabajo. Yo quería decir que no, pero sentía que Dios estaba conmigo, así que decidí aceptar el desafío. Lo primero que hice fue investigar sobre el tema en Internet. También busqué información en la biblioteca de la escuela y pude ver que el tema era muy interesante. Cuando visité el lugar donde estaba la huerta, vi un escenario que me desanimó. El proyecto estaba prácticamente parado y sin ninguna productividad. Al revisar la tierra, vi que tenía pocas posibilidades de plantar. No cabía otra cosa sino arremangarse e incentivar a los alumnos a trabajar la tierra. Ellos estaban entusiasmados y se dividían en grupos de trabajo con sus herramientas para preparar los canteros e iniciar el proceso de sembrar las semillas. Como estábamos trabajando directamente con la naturaleza, las oportunidades para hablarles del amor de Dios fueron surgiendo poco a poco. Profesora, ¿dónde está la semilla de esta planta? No puedo verla. Bueno, antes de hablar de las semillas, quiero decirte que todo esto que hemos sembrado fue creado por Dios y nuestra huerta es una bendición de Dios. A la hora del almuerzo, siempre encontrábamos un momento para agradecer a Dios a través de una oración. Durante el proceso de preparación de la huerta, tuvimos un gran problema. Estamos en medio de la crisis pluvial más grande de San Pablo. La ciudad de San Pablo estaba sufriendo graves sequías. El nivel de agua de los principales sistemas que abastecen al Gran San Pablo continúa cayendo. Para mantener el sistema en funcionamiento, necesitábamos mucha agua, pero por disposición de las autoridades, no podíamos abrir las cañillas para nuestro proyecto. Confiando en que Dios estaba al frente de todo, le supliqué para que sucediera un milagro y nuestra huerta no sufriera la falta de agua. Lo que esperábamos sucedió. Una vez por semana, todas las semanas, llovía en nuestra región lo suficiente para regar todos los canteros y dejar la tierra húmeda por 7 días. Al pasar el tiempo, vi las promesas de Dios cumplirse en mi vida, en la vida de mis alumnos y en la vida de la escuela. Los alumnos se beneficiaban de una alimentación especial y la comunidad, agradecida, aplaudió los resultados del proyecto Huerta y Alimentación Saludable. A través de la huerta pude hablar del Evangelio dentro de un contexto educacional y algunos alumnos han ido a la iglesia conmigo. En mi vida personal, recibí muchas bendiciones en la salud, en lo familiar y en lo financiero. Mi labor en el trabajo comunitario me dejó más humana, más receptiva con los alumnos y más centrada en el aspecto espiritual. Hoy puedo decir con todas las letras, llovió en mi huerta. Alabado sea el nombre de Dios. Probad y ved. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te... Ha llegado el momento de los más chiquititos de la casa. Ha llegado el momento del rincón infantil. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar
Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¡Un feliz sábado, queridos amiguitos! ¡Feliz sábado para ti, que aquí nos estás viendo! Realmente es un día lleno de felicidad porque podemos hoy reunirnos y adorar el nombre de nuestro Dios. Hoy quiero contarte una de las historias de nuestra hermana Elena de Guay. ¿Estás preparado? ¿Sí? Entonces comencemos ya. Adoración infantil. Era un día donde hacía mucho frío. Había mucha lluvia y mucha nieve también. El clima estaba muy feo en esos días. Pero esto no desanimó a nuestra hermana Elena. Ella tenía que ir a un lugar muy lejano. Pero a pesar de este clima, ella decidió ir. Subió entonces a un carruaje y viajó hasta los límites del río Mississippi. Llegando allí, tenía que tomar un barco para que este barco cruzara al otro lado del río, porque en ese entonces no había un puente. Cuando ella quiso ir en esto de los barcos le dijeron que no, ninguno estaba saliendo, el clima estaba muy peligroso y podía pasar algo. Así que ellos se negaron. ¿Qué haría entonces Elena? Pues, si hubiera sido yo, tal vez me hubiera ido a casa. Pero Elena no se desanimó, sino que comenzó a pensar, ¿qué puedo hacer? Había un lugar muy angosto para llegar al otro lado del río. Por allí pasaban los carruajes, pero el hielo estaba tan delgado que el agua cubría también el hielo. A pesar de esto, Elena insistió al señor del carruaje, por favor, vayamos por allí. Y aunque muchos se habían negado, un señor se arriesgó. Comenzaron a ir por este lugarcito. Y el hombre dijo, creo que hasta aquí llegamos, porque no creo que más allá se pueda continuar. Elena dijo, no, como el pueblo de Israel, avancemos, así como ellos cruzaron el Mar Rojo, nosotros también cruzaremos. Grande era la fe de Elena, y fue así que cuenta Elena que era como si la misma mano de Dios empujara el carruaje, y así llegaron hasta el otro lado. Y fue exacto, y fue preciso que Elena llegara, porque aparte de predicar, llegó junto a un joven que estaba muy desanimado, a pesar de que Dios le había hecho el llamado. Ella lo animó mucho a este joven llamado John, con un apellido muy complicado que ven ustedes aquí en pantalla, pero tanto lo animó que él decidió predicar y no quedarse callado, y se convirtió en el primer pastor ordenado de ese lugar. También animó a otro joven que fue el primer misionero. John Andrews fue el primer pastor misionero que salió a otras tierras a predicar. Queridos niños, Dios nos llama a que también nosotros podamos ser personas que no nos detengamos al predicar su palabra. Quiero leer con ustedes una parte de la Biblia. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, y por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor nos prometió que estaría con nosotros, no importa lo que sucedía. Pero, ¿sabes?
Elena entendía esto siempre, que Dios estaría con ella. Y también Él nos promete que estará con nosotros. No debemos tener miedo, y mucho más cuando se trata de predicar su palabra. Ahora, eres tú pequeño, pero eso no te impide también hablar acerca del amor de Dios. ¿Quieres tú también hacerlo? ¿Sí? ¡Qué bueno! Entonces, ahora vamos a hacer una oración. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por esta gran historia de fe. Queremos seguir el ejemplo de nuestra hermana Elena, Señor, que no tuvo miedo a pesar de las cosas que estaban pasando. Queremos nosotros también animar a otras personas a hablar acerca de tu amor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, puedes tú también ser un predicador. Y Dios estará contigo dándote la fuerza que necesitas. Que Dios te bendiga. Ya nos vemos. Cuán difícil es a veces caminar en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad, y me consuela saber que has estado en mi lugar. Y aunque no merezco tu amor, tú me lo das, y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Oh, cuán difícil es a veces continuar cuando no entiendes los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar en tu madero en soledad, y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das, y no me pides nada a cambio en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar. No hay callejón tan oscuro donde no pueda ver tu luz, donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús.
donde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un maravilloso sábado. Quiero tener con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes. Y quiero hacerte una pregunta. Mejor dicho, dos preguntas. Número uno, ¿en qué confías? Y la otra es, ¿en quién confías? ¿De qué dependes tú, hermano? Te pregunto, amigo, ¿de qué dependes? ¿En quién confías o de qué confías? Y yo quiero presentarte a continuación dos historias que están registradas en la Biblia, en la palabra de Dios. Una está en el Nuevo Testamento y la otra en el Antiguo Testamento. Y estas interrogantes que te hice van a ser respondidas en estas historias que te voy a dar a continuación. Quiero invitarles a que busquen el libro de San Juan y vayamos al capítulo 6. Libro de San Juan, capítulo 6. Y dice lo siguiente, del 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que él hacía entre los enfermos, o con los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Dice el versículo 5, cuando alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Quiero, antes de continuar con la lectura, reparar en algo. En el versículo 5, dice, cuando Jesús alzó los ojos, la pregunta mía es, ¿acaso Jesús no se daba cuenta de la gran multitud que lo seguía? ¿Acaso Jesús no los había visto? ¿Es que acaso Jesús había mantenido la vista hacia abajo? No, mis hermanos, lo que el texto quiere decir es que cuando Jesús alzó los ojos, o sea, por primera vez en ese momento se percató de la gran cantidad de personas que estaban ahí. O sea, él sabía que había gente y que había mucha gente, pero no sabía que era una gran multitud. Y dice que cuando alzó los ojos y los vio, se dio cuenta que habían muchos. O diría yo, muchísimos. Y entonces dijo él, ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? Obviamente, él, lo dice la Escritura, estaba haciendo esto para probar a su discípulo. Ahora, el discípulo, Felipe, reacciona como todo ser humano, como toda persona común y corriente. Y él dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. O sea, inmediatamente el ser humano
piensa en lo difícil, en lo complicado, en lo imposible. Es porque esa es la mentalidad de nosotros. Nosotros siempre tenemos la mente en lo que vemos, en lo material. Cuando están en esa conversación entre Jesús y Felipe, entra a la escena otro discípulo llamado Andrés, que es hermano de Simón, y dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? El otro, pues, al igual, hermanos, sigue pensando como un ser humano, como usted y como yo. Y dice él: aquí en la congregación hay un muchacho que trae 5 panes y 2 peces. Óigame, ¿cómo es posible que entre tanta gente solo un joven haya hecho provisión? Y yo me iría un poco más atrás. Qué madre más especial la que tenía este muchacho, porque esa madre se preocupó para que su hijo no fuese a aguantar hambre durante el día. Y ella vino, hizo la provisión y le alineó los 5 panes y los 2 peces para que él comiera cuando tuviera hambre, porque a lo mejor la madre pensó: va a estar todo el día afuera. Nunca se imaginó la madre lo que iba a suceder con esa provisión. Nunca lo pensó, ni el joven tampoco lo pensó. Yo no sé cómo lo detectaron, pero Felipe dijo: entre esta gran multitud, que obviamente, aunque la Biblia menciona una cantidad de 5,000, pero nosotros creemos que había muchas más personas, porque ahí solo fueron contabilizados los hombres. Así es que 5 panes y 2 peces era todo lo que había para alimentar. Obviamente, a la razón humana, eso era imposible. Por donde quiera que usted lo vea, por donde quiera que usted lo analice, eso es imposible. Ahí solamente una mano sobrenatural, una mano milagrosa puede hacer que eso funcione como funcionó. Veamos. Dice el texto bíblico que Jesús dijo en el versículo 10: hacer recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándoles cuanto querían. Esto es bien interesante, mis amados hermanos. Por eso yo te pregunté: ¿de qué confías y en quién confías? ¿Realmente de qué dependes? Aquí había una situación. Un joven, un muchacho, tiene 5 panes y 2 peces. Ese era el valor. Ese era el valor real. En las manos del muchacho, o en las manos de Felipe, o en las manos de Andrés, o en las manos suyas, o en las manos mías, eso tenía el valor para alimentar a una persona. De hecho, su madre lo entregó a su hijo para que él solo comiera 5 panes y 2 peces. Era el valor de un tiempo de comida.
Y si el muchacho era comelón, a lo mejor y hasta hubiese quedado con hambre. En las manos del muchacho o en las manos de un ser humano solamente existía el valor real para comer un tiempo de comida. Pero luego dice la palabra de Dios que trajeron ante Jesús los 5 panes y los 2 peces. Ahora veamos qué valor tienen esos 5 panes y esos 2 peces en las manos de Dios. ¿Qué valor? En ese caso en las manos de Jesús, que igual nosotros sabemos que es Dios. ¿Qué valor tenía? Dice que mandó a recostar a todos, 5,000 hombres, 5,000 jefes de familia ahí, y comenzaron a darle a uno y a otro, y a otro, y a otro. Cuando se saciaron, oiga qué interesante, hermano, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Yo solamente se me ocurre decir amén. Gloria al Señor. Hermanos, los hombres, y en este caso Felipe y Andrés, dijeron: esto no sirve para alimentar a tanta gente. Pero Jesús dijo: vamos a alimentarlos a todos. Y no solamente los alimentaron, dice que se saciaron. Y no solamente se saciaron, sino que también sobró. Y recogieron, mis hermanos, 12 cestas. Probablemente al muchacho le hayan regalado una cesta. Eso solamente lo estoy diciendo porque probablemente le hayan regalado una cesta. ¿Se puede imaginar usted cuando él llegó a la casa con una cesta o con algo más de lo que él traía? El impacto que pudo haber causado eso en su madre, en su familia. Pero hijo, te pusimos 5 panes y 2 peces y ahora tú traes todo eso para la familia. Y me imagino a este joven contándole la historia, contándoles el milagro que sucedió en esa reunión con Jesús. ¿De qué dependes tú? ¿De qué dependes? ¿Cuánto vale, por ejemplo, lo que tú tienes en tus manos? ¿Y cuánto vale lo que tú tienes en las manos de Jesús? Tú que estás viviendo situaciones difíciles, que estamos viviendo situaciones difíciles por muchas razones, por la pobreza de nuestro país, por la pandemia, por el desempleo, por lo que sea. Te pregunto, ¿de qué dependes y en quién confías? ¿Cuánto vale lo que tienes en tu mano? Pero ¿cuánto valdría ponerlo en las manos de Jesús? Historia interesante. Esa es la historia que quería contarte del Nuevo Testamento. Ahora quiero llevarte a una historia que está en el Antiguo Testamento y la encontramos en Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17.
Vamos a ir del versículo 8 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 en adelante. Dice el texto: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le ha dado orden a una mujer viuda que te sustente. Estas son de las historias ilógicas para nosotros de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había ahí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Hasta ahí, mis hermanos, podemos pensar que todo era normal, que todo era bien, no había mayor inconveniente. O sea, sí era absurdo aparentemente para nosotros, pero ya sabemos cuál era el plan de Dios. Pero era absurdo pensar que Elías fuese enviado para ser sostenido por una viuda. Sabemos nosotros muy bien que la clase más vulnerable en el tiempo de la Escritura eran las viudas y los huérfanos. Ellos no tenían entrada por ningún lado. A ellos había que sostenerlos, a ellos había que cuidarlos. Sin embargo, la orden es: Elías, ve a Sarepta y ahí una viuda te va a sustentar. Obviamente eso era muy raro, pero Dios tenía un plan especial, no pensando en Elías, sino pensando en la viuda. Así es que cuando Elías se acerca a ella y la descubre, le dice: regálame un vaso con agua para beber. Aparentemente agua sí tenía ella y no había problema. El problema surge cuando ella dice el versículo 11, iba a traérsela. Él volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ahí sí ya la cosa cambió. Todo iba bien, todo iba normal, no había ningún problema. Ella con todo el gusto iba a buscarle el agua para darle de beber. Pero cuando él la llama y le dice: tráeme también un bocado de pan entre tus manos. Entonces aquella viuda se da una media vuelta y regresa hacia Elías. Y vea lo que le dice a continuación. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Mire lo que está, cómo le describe. Ponga atención, mi amado hermano. Ponga atención. Solo tengo, dice ella, un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recojo 2 leños, era tan poco que es suficiente con 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Tenía un puño de harina, quizás como este puño, no lo sé. Más grande, más pequeño, no lo sé. Y un poquito de aceite, apenas para comer un bocado con su hijo. Y después de comer no tenían absolutamente nada, así que solo iban a esperar a morir. Eso era el valor que tenía en las manos de la viuda, ese puño de harina y ese poquito de aceite. El valor. Ella estaba dependiendo, ella dependía totalmente de ese puño de harina y de ese poquito de aceite. De eso dependía.
Elías le está diciendo, dame un bocado a mí. Cualquiera podría pensar, óigame, qué atrevimiento el de este profeta. Cualquiera humanamente pensaría eso y nadie lo juzgaría. Pero en el versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña de torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después la harás para ti y para tu hijo. ¿Atrevimiento? Yo no sé cómo usted lo va a ver, mi hermano. Yo no sé cómo usted lo va a considerar. Pero Elías le dijo, dame a mí primero. Házmelo. Cocínalo debajo de las cenizas. O sea, lo pidió hasta especial para él. Házmelo. Y después lo haces para ti y para tu hijo. Pero yo me imagino a aquella mujer pensando y analizando, ¿será que no hablamos el mismo idioma? ¿Será que este hombre no me ha entendido? ¿Será que tengo que repetírselo? Que yo no tengo nada. Pero obviamente hay algo muy interesante que a mí me gusta muchísimo. Y es cuando él le dice, no tengas temor. No tengas temor. Y aparte, mi hermano, hay un orden de las cosas. Y ese orden no debe cambiar nunca. Elías, en este caso, representa a Dios. Y la viuda te representa a ti y me representa a mí. Y lo que Elías le está diciendo es, en todo orden de las cosas, primero debe estar Dios y después debo estar yo. La viuda estaba ahí. Elías le dice en el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías realmente le presenta el verdadero fundamento y le está diciendo el origen de las cosas. Es Dios quien lo ha prometido, es Dios quien lo ha dicho. Ahora, mis hermanos, cuando la viuda escucha aquello, fue e hizo como le había dicho Elías. Primero le hizo a Elías, después lo hizo para ella y para ella y para el niño. Ahora, mi hermano, antes de leerle lo que viene a continuación, ¿qué valor tenía el puño de harina y el poquito de aceite en las manos de la viuda? El valor de una media comida. Y una vez que la comieran, esperarían solamente para morir. Esperarían solamente para morir. Interesante. Interesante. Te vuelvo a preguntar, ¿de qué dependes tú? ¿Dependes de un salario en tus manos? ¿Dependes de algún ahorro en tus manos? ¿Dependes de 1000 lempiras, de 500, de 100 lempiras? ¿De qué dependes tú? ¿En qué confías? ¿Confías acaso en un salario? ¿Confías acaso en un ahorro? ¿Confías acaso en 1000 lempiras, en 500, en 100? Ese es el valor que tienen las cosas en las manos de un ser humano. Pan para hoy,
y hambre para mañana. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 15. Y comieron él, ella y su hijo durante muchos días. Gloria al Señor. Bendito Dios. El puño de harina y el poquito de aceite en las manos de la viuda era comerlo y morir. Pero cuando ella depositó el puño de harina y el poquito de aceite en las manos de Dios, se transformó en alimento para muchos días. Yo no sé cuántos días, pero muchos son muchos. Para muchos días. No escaseó la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija se menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Hermano, por favor, mi hermano, tienes que hacerle caso a la palabra de Dios. Tienes que confiar en Dios, no en lo que tienes en tu mano. Lo que tienes en tu mano, póngalo en las manos de Dios y verá usted cómo se le va a transformar eso para mucho tiempo. Lo verá usted cómo se le va a transformar. Qué interesante, qué maravilloso el amor de Dios y el poder de Dios. Son extraordinarios para nosotros. Es algo que realmente nos ayuda a ser victoriosos en el Señor. Ahora, mi hermano, tenemos la historia. Hablamos de los 5 panes y los 2 peces, que era para alimentar a un joven. Con ellos, cuando se puso en las manos de Dios, se alimentaron a más de 5,000. Tenemos un puño de harina y un poquito de aceite en las manos de una viuda para comer ella y su hijo y luego morir. Pero cuando se puso en las manos de Dios, comieron por muchos días, Elías, ella y su hijo. Ahora te pregunto, ¿en quién debe estar tu confianza? Y quiero llevarte al libro de Jeremías. Vaya conmigo al libro de Jeremías. Y vaya al capítulo 17 del libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17. Tú tienes 2 opciones. Tú tienes 2 opciones. Número 1, confiar en lo que tienes. Número 1, confiar en lo que tienes. Y número 2, confiar en Dios. Veamos lo que dice Jeremías para ir finalizando. Lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová: maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Cuando tú confías en lo que tienes, cuando tú confías en el hombre, cuando tú confías en tu propia fuerza, la Biblia dice que una maldición viene sobre ti y lo que tienes va a desaparecer. Y lo que tienes va a desaparecer. No te va a rendir. No te va a servir por mucho tiempo. Pero veamos el que toma la decisión de confiar en Jehová. Dice el versículo 7: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová. Hermano, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una maldición o una bendición? ¿En quién vas a confiar? Yo te invito
a confiar en Jehová. Porque si confías en Jehová, recibirás bendición. Si confías en Él y pones todo lo que tienes en las manos de Él, recibirás bendición. Ojalá que esa sea tu decisión. Y por eso te voy a invitar a orar, para que tomes la mejor decisión para tu vida. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado el privilegio de confiar en ti, de que lo mucho o poco que tengamos de ponernos en tus manos, para que tú lo hagas rendir, para que tú lo hagas fructificar, para que tú lo hagas para nosotros el sostén por mucho tiempo. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por esas historias maravillosas en la Biblia que nos consolidan en nuestra vida espiritual. Yo, en este momento, tomo la decisión de confiar en ti. Y sé que mis hermanos también lo harán. Por eso es que hoy nos ponemos en tus manos de amor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado este maravilloso tema, finalizaremos cantando el himno 400. Castillo fuerte es nuestro Dios.